Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. Cada miembro del ejército ruso en Ucrania se encontraba en un estado miserable. El presidente ruso, Vladimir Putin, es el único responsable de exponer a los soldados del ejército ruso a esta mala situación. Los planes de Putin, que se habían planificado desde 2014 pero fracasaron ante la defensa de las fuerzas ucranianas, provocaron la muerte de muchos soldados rusos. Como resultado de los ataques de las fuerzas ucranianas, cientos de nuevos se suman a la cantidad de soldados rusos que pierden la vida todos los días. Consciente de esta situación, el líder ruso Putin no puede encontrar una salida para una solución. Debido al desarrollo tecnológico durante la guerra, el estado devastado de los soldados del ejército ruso sale a la luz a través de las redes sociales. Las condiciones de vida en las que los soldados rusos han estado tratando de sobrevivir recientemente hacen que las personas que miran en las redes sociales se pregunten por qué la guerra continúa. Con el cambio de estación de los últimos días, las necesidades de los soldados del ejército ruso han aumentado. Sin embargo, el ejército ruso no puede satisfacer ni siquiera las necesidades más pequeñas de los soldados rusos en Ucrania. Las decisiones tomadas por el líder ruso Vladimir Putin sin estudios de factibilidad adecuados están muy cerca de ser el fin de los soldados rusos. Los soldados rusos han expresado sus quejas por vivir en alojamientos lamentables, sin puertas ni techos, en pleno invierno mientras el descontento sigue aumentando en las filas de Putin. En videos publicados en las redes sociales, los soldados rusos que tuvieron que dormir en tiendas de campaña que no tenían ningún efecto sobre el clima frío culparon a sus comandantes por no enseñar nada y obligarlos a vivir en condiciones de congelación sin la protección adecuada. El soldado ruso que filmó el video mostró dos tiendas de campaña una al lado de la otra en una estructura que parecía estar hecha de troncos, con brechas visibles en el techo y las paredes de la estructura. La idea de usar las frías condiciones invernales como arma, que está entre los planes de Rusia, pronto se convertirá en el problema de Rusia con la muerte de soldados rusos por congelación. En el video, el primer soldado detrás de la cámara dice: "Así es como vivimos, en los malditos refugios. Maldito ejército". Dejó en claro que ya no podía tolerar las condiciones de la guerra. Cuando la noticia le llegó a un soldado que se unió voluntariamente al ejército ruso entre los soldados rusos que no estaban satisfechos con la situación en la que se encontraban, el soldado voluntario afirmó que era su elección, pero que no le habían enseñado nada. El soldado voluntario manifestó que fue acusado por sus comandantes por beber. Los soldados mostraron en el video que el edificio en el que vivían no tenía puertas ni techo, y estaban tratando de sobrevivir a la fuerte nevada. Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, compartió la situación de los soldados rusos en su cuenta de redes sociales junto con el video. Gerashchenko declaró que incluso si el ejército ruso movilizara más soldados no tendría éxito. Gerashchenko señaló que la situación de los soldados rusos nunca cambiará mientras el ejército ruso esté bajo el mando del gobierno de Vladimir Putin en el Kremlin. El Estado Mayor de Ucrania y los países occidentales indicaron que, además de los soldados que perdieron la vida en el ejército ruso, casi 3 veces más soldados resultaron heridos. A medida que el frío invierno continúa, el invierno se volverá más brutal para los miles de soldados rusos mal equipados. Las fuerzas ucranianas, que cuentan con mejores equipos que los soldados rusos, incrementarán sus operaciones ofensivas con suelo helado. La supervivencia será doblemente difícil para los soldados heridos en los fríos días de invierno. La pérdida rusa, que ha superado los 100.000 soldados en la situación actual, aumentará más rápidamente por efecto del frío. A principios del invierno, a fines del mes pasado, el Ministerio de Defensa británico declaró que los soldados rusos se verán más afectados por el frío que los soldados ucranianos. Gran Bretaña se está preparando para enviar un paquete de ayuda que incluye equipo para asistir al ejército ucraniano en los fríos días de invierno. Pero en el frente ruso, la baja moral de los soldados no equipados podría provocar un colapso masivo de las fuerzas rusas. Los poderes que carecen de ropa y alojamiento para el clima invernal tendrán más probabilidades de sufrir lesiones por frío sin congelación. Debido a las condiciones estacionales, existe una alta probabilidad de que aumenten las precipitaciones, la velocidad del viento y las nevadas en el aire mismo.
Cada uno de estos traerá desafíos adicionales a la ya baja moral de las fuerzas rusas, pero también creará problemas para el mantenimiento del kit. Los soldados del ejército ruso sufren tanto los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania que incluso en el frente oriental, donde reunieron su mayor fuerza, perdieron la esperanza. Un soldado ruso que luchaba en la región de Kremina de la región de Luhansk se quejó con su esposa, con quien se comunicó después de mucho tiempo. Durante la conversación con su esposa, el soldado ruso señaló que los comandantes rusos ordenaron lo imposible. Aunque el curso de la guerra fue difícil para los soldados rusos, los comandantes rusos ordenaron a la unidad en la región apoderarse de un silo con 3 ametralladoras. Esta orden dada por el comandante ruso resultó en la muerte de 17 soldados rusos sin experiencia. El soldado, que se puso en contacto con su esposa, afirmó que mientras arrastraban a los soldados que perdieron la vida, las fuerzas ucranianas atacaron con morteros. El oficial que ordenó la captura del silo huyó del área después de que los soldados rusos sin experiencia y sin equipo fallaran. Hablando con su esposa, el soldado no ocultó a su esposa que estaba en un gran pánico y se despidió de su esposa. Aunque perder soldados en el campo de batalla se considera una situación muy normal, el hecho de que a los comandantes del ejército ruso ya no les importe perder soldados deprime aún más la moral de los soldados del ejército ruso. Los comandantes ordenaron a los soldados del ejército ruso que pusieran a los soldados que perdieron la vida en bolsas y los enviaran de regreso. Este es un procedimiento que se aplicará a todos los soldados que perdieron la vida en la guerra sin rumbo de Vladimir Putin. Y los soldados que lo practican dan una idea de cómo será su propio final. Además de esta situación, los soldados rusos que luchan con las fuerzas ucranianas están expuestos a disparos erróneos de artillería rusa que alcanzan las posiciones defensivas rusas. Los ciudadanos rusos estaban viendo una mentira interminable de las supuestas victorias militares rusas en la televisión estatal rusa antes de su alistamiento en septiembre. Los soldados de la 155ª Brigada del Cuerpo de Marines de Rusia dijeron que no tenían botiquines médicos ni radios que funcionaran. Hace unas semanas, los soldados enviados a Ucrania intentaban ganarse la vida como trabajadores de fábricas y camioneros. El hecho de que la persona que trabaja como médico entre los soldados de la 155ª Brigada de Infantería de Marina de Rusia esté formada por personas que nunca han recibido formación médica reducirá significativamente la supervivencia del soldado herido. El ejército ucraniano, por orden de Vladimir Putin, reclutó a casi todos los hombres que quedaban en Rusia. El ejército ruso ahora está superpoblado. Se amontonaron encima de tanques y vehículos militares rusos. El ejército ruso tiene que usar Kalashnikovs de hace medio siglo. Aunque Rusia estuvo en guerra durante la mayor parte del año pasado, el ejército ruso está experimentando su periodo más desprevenido debido a la falta de equipo. Los soldados del ejército ruso indican que las armas apenas se disparan y tienen un número limitado de rondas. Los comandantes rusos, al afirmar que los soldados rusos en Ucrania no participarán en las unidades pioneras, evitan que los soldados rusos se rebelen.